Tavera, él es presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Ingeniero Tavera, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros nuevamente en 24 horas mediodía. Buenas tardes. Ingeniero Tavera, empecemos por la situación que ha ocurrido en Arequipa, este movimiento de 5.5 que hasta el momento deja 100 familias afectadas y daños materiales bastante considerables en por lo menos 4 distritos de la región Arequipa. ¿Podría explicarnos un poco el lugar en donde se ha producido este movimiento sísmico y la razón por la cual ha causado este nivel de deterioro en la infraestructura? Bueno, en principio tenemos que tener muy claro, ¿no?, que la zona del Cañón del Colca siempre se ha tenido recurrencia de eventos sísmicos, ¿no? Y ha sido bastante constante. El año pasado hubo un sismo de magnitud 5.5 en la zona de Pinchoyo, quizás muy cerca donde ha ocurrido el día de hoy, ¿no? Y siempre hemos observado el mismo tipo de daño: viviendas precarias colapsadas, procesos de licuación en las carreteras, deslizamientos de piedras y tierra. O sea que son efectos de estos sismos que han sido comunes en los últimos 30 años en el Cañón del Colca, con cada uno de los eventos sísmicos que han ocurrido, ¿no? Y yo creo que eso ya es un indicativo claro de hacia dónde tenemos que comenzar a hacer la gestión: una mejor construcción de viviendas, una mejor conservación de las carreteras, una mejor estabilización de las laderas críticas. Es un trabajo que se debe hacer de manera continua, ¿no? Y obviamente la autoridad local no la desarrolla como nosotros quisiéramos, ni tampoco la población un poco toma decisiones para buscar reducir el riesgo en el cual siempre se encuentran. Así es, prácticamente una de las constantes en este tipo de emergencias, y cada vez que lo conversamos, ingeniero, tenemos que sacar a relucir el tema, es precisamente la improvisación y la poca planificación que hay por parte de las autoridades y de la misma población para establecerse en lugares que resultan ser críticos ante fenómenos como el que acabamos de ver y como el que hemos visto en Patás, que lamentablemente ha dejado también varias familias afectadas y hasta el momento algunos de nuestros compatriotas desaparecidos. Bueno, lo que ha ocurrido en Patás es algo bastante constante también, ¿no? Siempre tenemos viviendas o áreas urbanas al pie de la ladera de los cerros que en el pasado pues también han generado deslizamientos, ¿no? Y creo que el ejemplo que hemos visto en Patás es clarísimo, y eso va a ser recurrente en cualquier otra parte del país si es que no hacemos la evaluación o la identificación de estas zonas críticas. Es igual, ¿no? En el Cañón del Colca, como hemos comentado varias veces con usted también, los sismos han sido recurrentes. El año pasado había un sismo en Pinchoyo, como le he comentado, y en los años 91 también hubo un sismo en Maca, que prácticamente produjo un deslizamiento de tierras, una restación de tierras que se llevó consigo bastante viviendas, ¿no?, de la misma área urbana de Maca. Si no hemos aprendido a partir de estas experiencias, realmente pues nunca vamos a reducir el riesgo en el cual se encuentran todas estas localidades que están a lo largo del Cañón del Colca. Así es, y eso me lleva a preguntarle directamente, ingeniero, ¿qué se está haciendo en materia precisamente de prevención? ¿Hay una ley específica que permita establecer cuáles son las zonas de peligro y que las autoridades por lo menos tengan mapeado estos espacios en donde la población está en riesgo? Si existe, ¿se está aplicando esta norma desde el punto de vista técnico por parte de las autoridades? Mire, existen las normativas que están dadas a nivel de Estado, y existe también la información técnica científica que se le hace llegar al gobierno regional, se les hace llegar a los gobiernos locales, ¿no? Cada sismo que ha ocurrido en los últimos 20 años en la zona, los informes técnicos que se han elaborado se les ha hecho llegar, se les ha hecho ver realmente dónde está el problema a lo largo del Cañón del Colca. Si esta información no es tomada justamente para hacer el tema de la gestión de riesgo de desastres, significa de que no estamos haciendo uso del recurso que la ciencia nos proporciona, obviamente siempre trabajando en beneficio de la población. Ahora, ingeniero, permítame pasar a otro tema relacionado también con movimientos sísmicos, pero esta vez prácticamente al otro lado del Océano Pacífico. En Japón se acaba de registrar un movimiento de 7.3 en las costas de Fukushima y Miyagi, que evidentemente ha desatado las alertas de tsunami, por lo menos para el archipiélago de Japón, pero que podrían generar algún tipo de alerta para el resto del Pacífico. ¿Cómo analizamos esta situación? Este sismo ha sido bastante fuerte, además, en una zona que, recordemos, hace 11 años también fue víctima de un movimiento de mayor magnitud, incluso 7.9 en esa oportunidad, si mal no recuerdo. El acuerdo internacional en este caso es que todo sismo que presenta magnitudes mayores a 7.0
se debe lanzar un nivel de alerta de tsunami a nivel internacional, sobre todo en todo lo que representa el Pacífico, ¿no? Y poco a poco cada país va evaluando el avance del tsunami que se pueda generar para evaluar el efecto que pueda producir en sus zonas costeras. Este sismo magnitud 7.3 genera un tsunami, pero todo indica de que, dada la distancia a la cual se encuentra Perú, no va a afectar a las costas peruanas. No va a generar, quizás genere algún tipo de marejada, pero de poca intensidad que no va a afectar a las zonas costeras. Claro, y se lo pregunto porque esto definitivamente nos trae a la memoria el último incidente ambiental, que ha sido uno de los más graves en nuestro país y que se generó precisamente a raíz de una alerta de tsunami producto de una erupción volcánica en Tonga. Evidentemente son panoramas completamente distintos, pero hay que tener en cuenta que, como usted ha mencionado, no se puede producir un tsunami, pero sí una marejada o sí una alteración en los niveles oceánicos, lo que evidentemente también tiene que ser oportunamente advertido por las autoridades. Bueno, esta información ya la maneja la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú. Ellos ya emitieron ya un reporte y están haciendo el seguimiento. Lo bueno aquí es de que si el tsunami que se genera por este evento llegaría al Perú, que prácticamente va a tomar por lo menos 20 horas en llegar a nuestro país. Entonces, durante ese tiempo, uno tranquilamente puede hacer el seguimiento y comenzar a ver la importancia, ¿no? Si es que puede generar daños o no a la zona costera. En el caso de lo que ocurrió por la erupción volcánica, estamos a menor distancia, ¿no? También se hizo el seguimiento, pero también fueron otros factores los que influyeron a que probablemente pues tuviéramos ese tipo de marejada en la zona costera, ¿no? Que produjo el daño que ya todos sabemos. Así es. Ahora, ingeniero Tavera, ¿qué características particulares tiene este sismo de 7.3 que se ha registrado en la zona de Fukushima? Y hay que recordar que en esta zona, la zona de Fukushima, hay una nutrida cantidad de peruanos. Es, si no me equivoco, la tercera ciudad japonesa con mayor residencia de peruanos en el territorio japonés. Un poco para darle cierta tranquilidad a quienes tengan familiares viviendo en la zona. ¿Qué características iniciales han podido recoger de los datos de este sismo de 7.3? Bueno, como usted ha mencionado, pues este sismo se ha producido muy cerca donde ocurrió el sismo en el 2011, ¿no? Un sismo de magnitud prácticamente 9.0, ¿no? Y estos sismos tienen relación obviamente con el proceso de convergencia de la placa norteamericana con la placa del Pacífico, ¿no? Un proceso que se desarrolla con una velocidad pues bastante importante, ¿no? Que da origen a esta actividad sísmica. Probablemente, quizás escuchemos en algún investigador que pueda decir de que este sismo de 7.3 es aún una réplica de este gran sismo que ocurrió en el 2011, ¿no? Lo cual podría ser también aceptable. Pero es una zona donde ocurren eventos sísmicos de gran magnitud, pero en este caso pues no ha generado daños estructurales en Japón. Simplemente pues considero que había una alerta importante en la población, pero no ha habido daños. Ahora, ingeniero, las comparaciones suelen ser odiosas siempre, ¿no? Pero precisamente acabamos de ver a Japón soportando un sismo de magnitud 7.3 a una profundidad muchísimo menor que la que se acaba de registrar en este sismo que analizábamos previamente en Arequipa. Y bueno, pues en Arequipa los daños, los hemos visto, son bastante grandes, bastante pronunciados con respecto a la afectación de la infraestructura, mientras que en Japón evidentemente hemos visto que a pesar del susto, a pesar de las caídas y de las cosas que puedan haber ocurrido, la infraestructura prácticamente está intacta y la cultura de prevención entre ambos países es visiblemente notoria. ¿Qué podríamos comentar con respecto a estas situaciones? Bueno, creo que usted ha hecho una descripción bastante clara, ¿no? Basta con que miremos cómo es la infraestructura en Japón o en Tokio, si deseamos comparar con una ciudad específica, la comparamos con Lima, la comparamos con Arequipa, la comparamos con el Cañón del Colca, realmente pues la diferencia estructural es enorme. O sea, hay un desarrollo que nos permite pues tener estructuras mucho más sismorresistentes en Japón que en el caso de Perú. Un sismo de magnitud 7.3 en la costa nuestra, en el caso de Lima o cualquier otra ciudad costera, yo creo que va a ser importante básicamente no por el sacudimiento del suelo, sino básicamente por la calidad de las construcciones, que obviamente deja mucho que desear en relación con lo que vemos en Japón. Así es, ese es un tema que ya hemos conversado anteriormente, ingeniero Tavera. El 80% de las construcciones en nuestro país lamentablemente son producto de la autoconstrucción. Estamos hablando de una cifra importante, además oficial, según la información que yo he podido recoger preparándome para esta entrevista. Y la pregunta es,
¿qué podemos hacer ante la posibilidad? Porque es inminente que en algún momento alguna de nuestras ciudades costeras o del interior del país sea escenario de un movimiento sísmico de esta magnitud. ¿Cómo podemos aprovechar los datos que ya existen y cómo pueden trabajar las autoridades para prevenir de mano con la población y evitar que los daños que se produzcan sean lo menos dañinos posible, valga la redundancia? Bueno, mire, yo creo que ciudades como Lima, por ejemplo, donde ya tenemos una ciudad pues completamente desarrollada, con poco espacio para crecer de manera horizontal, con un crecimiento vertical en este momento, con cerros que han sido invadidos con viviendas precarias, las quebradas, ¿no? Las zonas de ladera de los cerros, vuelvo a repetir. Entonces yo creo de que la situación desde el punto de vista de infraestructura es de alto riesgo para nuestra ciudad, Lima o pienso que cualquier otra ciudad del país, ¿no? Y un sismo de magnitud 7.3 realmente sería bastante grave, bastante crítico, debido básicamente a la calidad de las construcciones. Y lamentablemente todas las ciudades nuestras están creciendo en base a las invasiones y al final eso desarrolla un problema social que muchas veces es difícil de poder darle una solución, ¿no? Y uno entiende también de que básicamente la población es la que está generando este riesgo, porque existen normativas, existen lineamientos que nos indican cómo debemos construir, dónde debemos construir, pero obviamente la población no recoge esta información y nos es más fácil hacer que las ciudades crezcan con las invasiones. Y eso nos lleva a la autoconstrucción y eso nos lleva a construir pues una ciudad cada vez en mayor riesgo. Claro, ahora, han habido algunos programas que en mayor o menor medida han servido para mitigar estos daños. Yo recuerdo que en algún momento conversamos, si no me falla la memoria, ingeniero Tavera, de un programa que había desarrollado el Ministerio de Vivienda hace muchos años, precisamente para de alguna manera orientar a las comunidades que tenían un alto porcentaje de autoconstrucción. No sé si este programa del Ministerio de Vivienda finalmente ha continuado con el paso de los años o si es que finalmente se ha descartado, y eso sería verdaderamente lamentable debido a la vulnerabilidad de las construcciones en nuestro territorio. Mire, los programas que se están desarrollando a partir del Ministerio de Vivienda, a través de la academia o también a partir de la Comisión de la Construcción Sismoresistente, han dado pasos importantes, ¿no? Y yo creo que en su momento han contribuido, la información está disponible, la orientación está a disposición, pero obviamente es como tener una tienda, ¿no? De cualquier producto, y si nadie viene a comprarlo, ¿no? No nos da tiempo realmente para poder ofrecer los productos, ¿no? O sea, ya se ofrecieron los productos, pero si nadie viene a comprarlos, es complicado, pues obviamente pensar que el negocio va a tener ganancias, ¿no? Entonces es algo alto. Estos proyectos, estas campañas que se desarrollan, se siembra la idea, se siembra la necesidad, se siembra la información, pero si la población no recurre para que esto obviamente sea multiplicado, es complicado realmente lograr los resultados que uno busca con la primera intención que uno tiene cuando implementa este tipo de proyectos. Claro, y es aquí donde juega un papel importante y fundamental las autoridades, y estando a prácticamente 9 meses de las próximas elecciones municipales y regionales, sería bueno que la población tome en cuenta qué planes tienen las autoridades que van a ser elegidas para aprovechar esa información científica y toda la data que se ha recogido a lo largo de nuestra historia. Y en ese sentido, ingeniero Tavera, yo le pediría que haga una invocación a quienes aspiran a las distintas alcaldías y gobiernos regionales a que busquen esta información y se asesoren con expertos precisamente por el bien de sus propias comunidades que aspiran a dirigir. Bueno, yo pienso que realmente es una gran responsabilidad comenzar a dirigir un grupo humano, una ciudad, una localidad, ¿no? No importa la cantidad de población que tenga, es bastante complicado, ¿no? Pero uno también tiene que tener una visión hacia dónde se debe crecer como ciudad, como área urbana. Y obviamente también utilizar los recursos que se tienen, ¿no? Repito, hay normativas, hay leyes, hay procedimientos, hay campañas que se han hecho y uno tiene que informarse adecuadamente porque realmente ninguna ciudad, ninguna área urbana en nuestro país no pueda decir que históricamente no haya sido afectada por un sismo. Todas las ciudades han sido afectadas por sismos. Todas las ciudades tienen estas experiencias. Y si no somos capaces solamente de recoger esas experiencias del pasado, realmente no vamos a poder construir a futuro una ciudad que sea menos, o mejor dicho, con la cual se pueda reducir el riesgo en la cual se encuentra. Somos un país altamente sísmico. Los sismos han ocurrido, están ocurriendo y van a ocurrir siempre. El daño menor que podamos tener va a depender muchísimo de la preparación
que logremos en la población, en la infraestructura y obviamente también en lo que usted ha mencionado, en la cultura de prevención que podamos tener todos. Muchas gracias, ingeniero Tavera, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía. La data existe, la ciencia está de la mano de las autoridades y las próximas autoridades, así que pónganse las pilas. Ahí está la información que tenemos que usar en beneficio de todos, porque finalmente, como hemos mencionado con el ingeniero Tavera, estamos en un país altamente sísmico y las probabilidades de vivir un sismo de grandes magnitudes, no solo en la capital, sino en distintas ciudades del país, es enorme. Muchas gracias, ingeniero Tavera.